El edificio Avianca fue el primer rascacielos construido en Colombia, pues cuenta con más de 150 metros de altura, ubicado específicamente en la carrera séptima, número 1636, en la ciudad de Bogotá. En su momento fue el rascacielos más alto del país, construido en el antiguo predio del Hotel Regina. El edificio fue promovido gracias a un concurso de arquitectura en el que participaron y quedaron como ganadores la firma Esguerra, Sáenz, Undureta y Samper, junto a Ricaurte de Carrizosa y Prieto. La construcción está conformada por 37 pisos y 4 sótanos que tienen la capacidad de albergar una población de aproximadamente 3.000 personas. Construido para la empresa Avianca S.A., su construcción se inició en el año de 1963 y finalizó en 1969. Uno de los principales arquitectos, Germán Samperneco, afirma que el edificio fue concebido como un volumen de una gran pureza geométrica, independiente de las edificaciones vecinas. La intención estética es la simplicidad y la búsqueda de una silueta urbana sencilla. Los materiales exteriores son el concreto a la vista de sus columnas y el aluminio y vidrio de la fachada flotante. Sus interiores son totalmente flexibles. Se construyeron simultáneamente la estructura de la torre y los sótanos. El diseño y la construcción de la torre se dieron a partir de un conjunto de innovaciones constructivas. Primeramente, respecto a la torre, el núcleo de circulación vertical e instalaciones mecánicas se diseñó a la inversa de lo que se venía construyendo para esa época en el país, es decir, se diseñó de tal manera que los ductos verticales que llevan a las instalaciones mecánicas y la escalera quedaran centralizados y rodeados por las baterías de los ascensores que no se abren sobre un vestíbulo central, sino que por el contrario se abren en sentido opuesto, al igual que el diseño y proceso utilizado para la construcción de los sótanos, que en total son 4, que buscaban ofrecer un aire de seguridad a los edificios vecinos, quienes de hecho se vieron beneficiados por la estabilidad del suelo que aportó la implementación de una especie de pozos circulares caissons periféricos. Debido a la apropiada innovación, teniendo en cuenta los malos terrenos de la ciudad, la construcción de este edificio fue tan importante que se convirtió en un hito de la ingeniería colombiana, y lo sigue siendo, aún después de tener 44 años de haber sido construido. Prácticamente un punto de referencia obligado para todos los estudiantes de arquitectura y de ingeniería de las universidades de la ciudad y del país. Asimismo, se estableció como una de las primeras construcciones en implementar prevención antisísmica, lo que hizo que fuese un edificio muy seguro para su época. Al igual que las ventajas de su orden funcional, la distribución de la construcción fue lo que ayudó en gran medida a la protección contra el fuego en la terrible prueba, el incendio que tuvo que afrontar la torre en 1973. Específicamente el 23 de julio, ya que los vacíos existentes en los ascensores sumaron mucho a uno de los aspectos más importantes de protección contra él, pues se hicieron de murallas protectoras, ayudando a que el aire tuviese escapes seguros. En cuanto al entorno del lugar, el edificio Avianca está localizado entre lo que actualmente es la calle 16 y la carrera séptima, y a solo una calle de la avenida Jiménez. A su lado oriental lejano se encuentran los Cerros Orientales, y dentro de la misma plaza el Museo del Oro y el Banco Central Hipotecario. Al sur se encuentra el edificio del Banco de la República, mientras que al occidente hay 3 capillas o iglesias, la de San Francisco, la Veracruz y la Tercera. Bogotá para el año 1954 se perfila como una de las grandes ciudades latinoamericanas y entre los años 1940 a 1970 presenta el crecimiento más acelerado de toda su historia, por lo que la industria inmobiliaria y de infraestructura se dispara y rápidamente se va transformando el paisaje bogotano. El edificio Avianca sería uno de los que llevaría a la más grande e importante transformación del centro de Bogotá. El edificio Avianca es el que sentaría las bases para una nueva era de construcción de edificios altos en el centro de la ciudad, puesto que este edificio es tomado como forma de experimentación para lo que la reciente norma de zonificación buscaba, es decir, la densificación del centro de la ciudad. Sin embargo, este proyecto fue tomado con bastante escepticismo por muchos, ya que se pensaba que esto no contrastaría bien con la arquitectura colonial de ese sector de la ciudad. El lugar en donde se localizaría el proyecto poseía una gran importancia en términos históricos para la ciudad y el país, por lo que era una decisión que no se podía tomar a la ligera. El edificio debía responder a la tipología arquitectónica colonial del sector y al significado histórico del mismo, tal y como lo explican Camilo Villate y Brando Tamayo en su libro
El Parque Santander, que lleva su nombre en honor a uno de los próceres de la independencia, el militar revolucionario Francisco de Paula Santander, es el lugar donde se emplaza el proyecto de Avianca y es el que pone las condiciones a las que la ingeniería y la arquitectura de Parma y los arquitectos diseñadores deberían responder, por lo que resulta necesario entender el lugar, que en sus inicios competía en importancia con la Plaza Mayor. Esto quiere decir que el lugar donde se asentaba el proyecto tenía un gran valor para los ciudadanos, sobre todo los más viejos. Por lo tanto, el edificio debía reconocer al Parque Santander como la piedra fundacional de Bogotá y debía ser respetuoso también con los lugares de culto aledaños, como lo son la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de la Veracruz y la Iglesia de la Tercera. Otro gran debate que se abre con el inicio de la construcción de edificios altos en el centro de la ciudad debió ser la relación que tendrían estos con los cerros orientales, puesto que al estar tan cerca, estas grandes torres podrían taparlos, y esta es otra exigencia que debía plantearse Samper y el grupo de arquitectos. La Torre Avianca se eleva en el costado noroccidental del Parque Santander y desde que terminó su construcción en 1969 determinó el nuevo paisaje del centro de la ciudad de Bogotá, en donde posteriormente se alzarían varios rascacielos más. A raíz de este acontecimiento, el centro de Bogotá empieza a densificarse y a darse un gran movimiento de personas en él, puesto que muchas personas deben desplazarse a este lugar para sus trabajos. El Parque Santander ayuda a mitigar el impacto de esta gran torre, puesto que es un espacio público importante en donde pueden movilizarse y permanecer la gran cantidad de personas que llegan a trabajar a la Torre Avianca diariamente. De este modo, el Avianca también le sirvió para darle vida al parque, convirtiéndolo en un espacio público exitoso debido al gran flujo de personas que pasa por allí diariamente. Esto se complementa con el eje ambiental en la Jiménez y la peatonalización de la carrera séptima como dos ejes peatonales de gran flujo de personas. La Torre Avianca parece que resolverá el tema del respeto con las capillas del lado occidental, decidiendo alejarse un poco de ellas, es decir, no construyendo la totalidad del lote y alzándose así del lado más oriental de este, dejando así un andén generoso hacia la carrera séptima y además aprovechando la presencia del Parque Santander para implantar el edificio un poco más al lado sur, generando una pequeña plaza pública en la parte norte, que está a un nivel más alto y que posee comercio en el único piso construido de este lado del lote. Sin embargo, es evidente que al visitar el lugar, que las vías vehiculares no son suficientes para la demanda de personas que llegan en carro a sus trabajos en estos edificios altos. Esto también tuvo un impacto en la ciudad, puesto que los sectores aledaños se llenaron de parqueaderos para todas estas personas que hacen uso del carro. Tras ser lanzada en 1962 la convocatoria pública para el diseño de anteproyectos para el edificio de Avianca, Eduardo Pombo Leiva, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, decidió elegir a 5 proponentes compuestos tanto por firmas y arquitectos reconocidos nacionalmente. Entre ellos estaban el primer grupo conformado por Fernando Martínez, Rogelio Salmona y Guillermo Avendaño, el segundo por Cuellar, Serrano, Gómez y Cía y Guillermo Bermúdez, el tercero Pradilla, Pisano y Caro y Obregón y Valenzuela, el cuarto por Manuel Samper y Jaime Vélez junto con Patricio Samper y Antonio Casillas, y por último Esguerra, Sáenz, Urdaneta y Samper con Ricaurte, Carrizosa y Prieto, cuya propuesta resultaría ganadora. Después de que esta fuera elegida como la más adecuada para representar las condiciones propuestas por la compañía Avianca, el lunes 16 de septiembre se le exigió al grupo de ganadores que se realizaran futuros cambios de la plataforma comercial, así como la reconsideración de correr del lugar el punto fijo y también elaborar el estudio económico que respaldara la configuración de la torre, pues no fue elaborado para la entrega del concurso a pesar de haberse solicitado en planos. Después de los cambios realizados al edificio, partiendo de la propuesta inicial, resultó un edificio que representó la arquitectura e ingeniería colombiana, así como se destacó su importante obra para la ciudad y constituyó un aporte técnico para las futuras construcciones que se harían en el país. La Torre Avianca cuenta con 4 sistemas estructurales. A1. Los pórticos están formados por 8 grandes columnas que se ubican central y perimetralmente, rigidizando el sistema en las 2 direcciones y logrando el efecto de caja cerrada. A2. Tiene una placa rígida del tipo viga losa. Está conformada por 8 vigas de enlace situadas cada cierto grupo de pisos.
El sistema está construido en concreto reforzado convencional y las vigas de enlace transversales tienen un ligero refuerzo post-tensionado por razones técnicas y de ahorro de material. B1. Consiste en 4 vigas portantes transversales en todos los pisos, destinadas a soportar las placas típicas, dos localizadas en las dos fachadas transversales y empotradas en las columnas de esquina, y las otras 2 localizadas en la zona central, dispuestas en voladizo desde las columnas centrales, con reducción en forma de alero hacia el exterior de la torre. Estas vigas están construidas en concreto reforzado post-tensionado, realizado con cables tipo Parma consistentes en terones de media pulgada de 7 hilos. B2. Esta placa se termina de armar con viguetas de sección en I prefabricadas con refuerzos pretensionados distribuidas en los pisos típicos. Igualmente, el sistema B está complementado con un sistema de placa maciza en zonas centrales de los entrepisos típicos fundidas in situ y reforzada con acero convencional. Esto se generó debido a la necesidad de dar paso a las instalaciones a través de los entrepisos. Además, existe un sistema secundario de rigidización de fachadas y placas en voladizo en forma de quiebrasoles en concreto pretensado. La cubierta del helipuerto es una estructura independiente que no tiene que ver con la solución sismo resistente. Se resuelve por medio de cerchas de acero apoyadas sobre una estructura de concreto que reciben una placa maciza con refuerzo postensionado. En toda la obra se usó concreto de 5000 PSI y refuerzo de diferentes tipos. El edificio cuenta con 2 sistemas de cimentación. Uno son los caissons, ubicados a 26 metros de profundidad en un terreno que se compone de una matriz arcillosa entrecortada con gravillas lenticulares de poco tamaño, y el otro sistema de cimentación se resolvió con una losa flotante. En este edificio se realizó una construcción hacia arriba y hacia abajo simultáneamente, con el fin de evitar el esponjamiento de la tierra. Para los sótanos se hicieron placas aligeradas en concreto, y para los niveles superiores se hicieron placas antisísmicas ubicadas en los niveles 2, 11, 19, 27 y 34. Las demás losas eran no sísmicas y se ubicaron en los demás niveles. Verticalmente se generaron 8 columnas continuas, 4 en las esquinas en forma de L y 4 en el centro de la estructura, ubicadas en sentido transversal, que es crítico en la configuración geométrica de la torre alargada, todas estas elaboradas en concreto a la vista. Para la cubierta era necesario resolver un remate para el helipuerto. Para ello se recurrió a varios sistemas: una estructura de viga, vigueta y losa, vigas perimetrales en concreto post-tensado, vigas internas transversales en cerchas metálicas tipo Warren con cruz central, viguetas de las mismas características que las vigas transversales y una losa post-tensada superior, gracias a la cual fue posible evacuar por cubierta a las personas en el incendio de 1973, que dejó como saldo 4 personas muertas y 63 heridas. En cuanto al sistema envolvente de la Torre Avianca, se le ha denominado como una fachada prefabricada que corresponde a un sistema mixto de elementos rigidizadores de quiebrasol pretensados en concreto a la vista que influye en la incidencia solar, la configuración estructural de voladizos, así como permite la ventilación pasiva e iluminación natural por medio de la fachada. En general, la fachada del edificio es un sistema complementario a la estructura y de cerramiento exterior contra agentes exteriores. La ventanería del edificio es prefabricada, que debe soportar vientos superiores a 80 km por hora en el edificio en los pisos más altos. Esta debía también asegurar la hermeticidad necesaria entre los espacios contenidos por los quiebrasoles para hacer una barrera contra el viento y el agua. La capacidad de transporte vertical de la torre se proyectó siguiendo los parámetros y la reglamentación de Estados Unidos y Europa. En total, el edificio cuenta con 11 ascensores marca Schindler recientemente actualizados que prestan servicio en el edificio. Dentro del punto fijo de la torre existe una batería de 8 ascensores con capacidad para 20 personas cada uno. Esta batería se divide en 2 tipos de recorrido con el fin de convertir la circulación en algo mucho más eficiente. Además, existen 2 juegos de escaleras internas en concreto armadas en 2 tramos en la plataforma comercial que comunican directamente el primer nivel con el segundo y con los 2 primeros sótanos. El edificio cuenta actualmente con 170 unidades de parqueo que, para las exigencias de estacionamientos para zonas de servicios empresariales,
tanto de visitantes como privados, se queda corta, pues estos demandan alrededor de 300 parqueaderos, casi el doble menos.